Daniel, le cuento, ya llegaron los resultados de nuestro concurso literario, ¿se acuerda? ¿Cuál concurso literario? Pues el que armamos, el que habíamos hecho para encontrar un nuevo guionista para Estereoscopio. Ay, verdad que hemos hecho eso. ¿Y qué? Cuéntame qué propuestas llegaron, pelado. Bueno, pues la tarea, ¿se acuerda? Era planear una intro para el video de Estereoscopio que era sobre Mary Shelley. ¿Se acuerda? Bueno, nos han llegado sí. estas propuestas. La primera es de un señor Charlie Kaufman. Acá dice que es fan del canal y que Muy bien, quisiera Charlie. que sea nuestro guionista, y él propone que hagamos un video en donde nos metemos en la cabeza de Mary Shelley y mientras lo hacemos entendemos la belleza del acto creativo. No, la verdad no lo creo. Bueno, acá hay otra propuesta, una señorita llamada Phoebe Waller-Bridge. Ella también dice que es fan de Estereoscopio, bueno, bla, bla, bla. Bueno, la propuesta es la siguiente. ¿Qué tal, dice acá, hacer una versión más personal de Mary Shelley? Donde ella puede hablarle a la cámara, como rompiendo una cuarta pared, puede hablar de sus experiencias sexuales, de su padre, de su hermana, puede ser súper inapropiada, podemos cambiar también a su esposo por un sacerdote, dice ella aquí. No lo creo. Creo que tampoco está. No hay problema. Tenemos un señor Aaron Sorkin. Propone lo siguiente. A ver aquí. Mary Shelley y Lord Byron van caminando rápidamente por los pasillos de la casa Diodati. Van hablando, sin dejar de caminar, sobre galvanismo, la situación de la política en la Casa Blanca. Bueno, en un momento Mary se da cuenta de que el futuro del movimiento depende de una aparición en los medios. No, pero yo no entiendo la Casa Blanca que tiene que ver acá. No. ¿Sabe qué? No. Mejor sigamos. Esta también viene de Estados Unidos, un joven que se llama Woody Allen, fan de Estereoscopio. Él propone que Mary sea una mujer neurótica y judía, que además la ciudad sea un personaje, que Scarlett Johansson, que la protagoniza es Scarlett Johansson. ¿Ya nos va a sacar del protagónico? No, tampoco. Pucha, bueno. Aquí hay una última, es de un muchacho Quentin Tarantino, fan de Estereoscopio, o sea, le encanta. Y su idea es la siguiente: Mary quiere vengarse de los que le hicieron daño y van a recorrer los salones literarios de Inglaterra asesinando a los escritores y a las escritoras con una katana de Hattori Hanzo. Entonces... ¿sí? No creo que eso tampoco va a servir, Rodrigo. Bueno, pero entonces, ¿quién va a hacer los guiones entonces? Pues nos tocó a nosotros, Rodrigo, la verdad. Y la intro de esta semana, pues ya estamos tarde. Pero pues no, nada que hacer. ¿Sabe qué? Vamos a hacer simplemente como dejamos todo lo que acabamos de charlar. Y al final decimos: amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar de la obra de la genial Mary Shelley. Y ya. Bueno, es una gran idea. Sí, quedó funciona. la intro. Y ya, sí. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de Mary Shelley. En nuestro canal ya habíamos hablado antes de Mary Shelley cuando hicimos el video de escritoras importantes de la ciencia ficción. Sin embargo, esta vez queremos abordarla con mayor profundidad. Bueno, al fin y al cabo es una de las plumas más relevantes del siglo XIX y uno de los pilares más importantes de la ciencia ficción. En varios textos sobre la historia de este género, personalidades como Ursula Le Guin e Isaac Asimov reconocen que Frankenstein o el moderno Prometeo es la primera obra moderna que podemos calificar como ciencia ficción. Su valor histórico es innegable, pero esto no debe opacar sus logros literarios en general. El hecho de que la mayoría de las personas solamente reconozcan su novela más famosa no quiere decir que sea la única que vale la pena leer. O de la única que vale la pena hacer películas. O programas de Estereoscopio. Pero comencemos con un poco de la historia personal de esta gran mujer del siglo XIX. Mary Wollstonecraft Godwin nació en Londres en 1797. Fue la segunda hija de la filósofa y escritora Mary Wollstonecraft y del filósofo, novelista y periodista y famoso anarquista William Godwin. Su madre era una gran escritora y en varias escuelas contemporáneas se la cita como una de las más influyentes figuras del nacimiento de la literatura romántica. Tristemente, Mary Wollstonecraft falleció en el parto de su hija. En general, Mary vivió una niñez privilegiada, con una educación a la que muy pocas mujeres tenían acceso en ese momento. Su padre era un hombre liberal y quería lo mejor para ella. En su niñez, Mary Shelley se refugió en los textos de su madre, algunos de los cuales pues vale la pena nombrar acá, pero son muy importantes para la primera ola del feminismo, los ensayos reflexiones sobre la educación de las hijas o la vindicación de los derechos de la mujer, y las novelas de Mary de 1788, María, por ejemplo, que fue publicada póstumamente en 1798. Percy Bysshe Shelley fue un escritor y ensayista y poeta romántico inglés que además es importante para la gente de este canal porque es el esposo de Mary Shelley. Entre sus obras más famosas se encuentra Ozymandias, que se llama como el penúltimo capítulo de Breaking Bad. Pero volviendo a Mary Shelley, de nuevo, no Ozymandias. Sí, perdón. Mary Shelley fue la segunda esposa de Percy Bysshe Shelley. Ella tenía 17 años y él 22, porque así era el amor en el siglo XIX. Literalmente este man se escapó y dejó botada a su esposa, que estaba embarazada, para irse a París detrás de Mary Shelley, y por años vivieron en pecado, hasta que su esposa murió y pudieron estar ya
vida juntos como tranquilos. En el exilio la pareja se sentía como si fueran personas de una novela romántica, cosa que se puede atestiguar en la amplia producción literaria y epistolar de ambos. Pasaron muchas cosas en todos estos años que estuvieron juntos: viajes, amor, chismes, injurias, lujuria, amor libre, felicidad. Pero la felicidad no dura para siempre. Cuando vivía en Italia, Mari perdió un bebé que nació prematura y luego perdió otros 2 hijos que, aún siendo niñas pequeñas, murieron de enfermedades pues que hoy en día no le da a la gente. El único de sus hijos que llegó a la edad adulta es Percy Florence Shelley. Para acabar de completar toda esta tragedia, el esposo de Mary murió en un accidente acuático cuando Percy, hijo, era apenas un bebé, y Mary se quedó sola, pero no se rindió. Todo lo contrario, viajó de vuelta a Inglaterra, continuó con una exitosa carrera como escritora y como editora. De su vida privada durante todo este periodo se sabe muy poco, pero esta fue la época en la que más activa estuvo, escribiendo artículos para revista, libros, editando compilaciones de ensayos, biografías, haciendo un montón de cosas. Los últimos años de Mary Shelley estuvieron plagados de enfermedades. Desde 1839 comenzó a sufrir unos dolores de cabeza todos extraños y unos ataques de parálisis en distintas partes del cuerpo que a menudo le impedían leer o escribir. El 1 de febrero de 1851 en Chester Square falleció a los 53 años de edad por culpa de un tumor en el cerebro. En este pequeño tiempo no les podemos contar toda la vida de Mary Shelley como se debería y como la pueden encontrar por todas partes, todas esas aventuras, desgracias y momentos de pura genialidad que la acompañaron desde la cuna hasta la tumba. Pero para eso además pueden verse la película que hicieron hace poquito sobre su vida, protagonizada por El Fani y dirigida por Haifa Al-Mansur. Y si quieren algo más exacto, en YouTube hay como 1000 documentales sobre esta magnífica autora que realmente vale la pena ver. Es muy buena. Mary Shelley es una escritora romántica. Para quienes no lo saben o lo olvidaron porque esto se lo enseñaron en el colegio hace un montón de tiempo o estaban demasiado ocupados en esa época siendo adolescentes, el romanticismo fue un movimiento literario que apareció hacia finales del siglo XVIII en Europa y que tuvo muchísima fuerza hasta más o menos mediados del siglo XIX. Incluso hoy en día sigue siendo un movimiento que ejerce influencia en los escritores. Entre las características principales del romanticismo podemos encontrar la presencia de temas contrarios a la vida moderna industrializada, como por ejemplo la naturaleza, el amor, los mitos grecolatinos, toda esta cuestión de lo gótico y todo lo medieval. Los románticos se caracterizaban por la búsqueda de una constante originalidad, como una forma de oponerse a la idea de la obra de arte como mercancía. También se caracterizaban por verse a sí mismos como intermediarios entre lo trascendental y lo inmanente. De esta manera, el artista solo escribía por la inspiración o como una manifestación de una subjetividad natural de la persona. Bueno, estas son características que podemos encontrar no solo en el romanticismo, sino en la obra de Mary Shelley, aunque no son el tema central de sus escritos, porque en la mayoría de sus textos en realidad se pueden apreciar reescrituras encubiertas de su propia vida, personajes, situaciones, sentimientos que la autora vivió y que se transformaron en parte de su obra. Por esta razón, muchos de sus escritos tienen muchos elementos feministas muy claramente delimitados. Las obras de Mary Shelley se centran en el papel de la familia en la sociedad y el rol de la mujer dentro de esta. Muchas estudiosas de su obra concluyen que en la mayoría de sus escritos hace notar características afectivas y compasivas propias de las mujeres asociadas con la familia, y muchas sugieren que la sociedad civil no funcionaría bien sin ella. Inclusive Charlotte Gordon dice que la ausencia de un personaje femenino central en Frankenstein es evidencia de que la ausencia de la mujer lleva a la sociedad al caos. Sabemos que nos suena a la cuarta ola, pero debemos tener en cuenta que todo esto fue escrito hace 200 años. Les vamos a dejar el link de la conferencia de Charlotte Gordon en la descripción para que lo busquen también y saquen sus conclusiones. Pero retomando el tema y volviendo al estilo de Mary Shelley, sus textos son modernos, están muy en sintonía con el pensamiento liberal ilustrado de su tiempo. Ella creía que la gente podía mejorar la sociedad a través del ejercicio responsable del poder político y temía que la práctica irresponsable de ese poder llevaría inevitablemente al caos. Algunas de las obras que pueden resultar muy interesantes de leer para entender a esta autora, además por supuesto de Frankenstein, son Matilda de 1819, una tormentosa novela sobre el incesto y el suicidio. Además también está El último hombre en la tierra de 1826. Es una novela apocalíptica en la que Mary Shelley narra la historia de un mundo futurista que ha sido arrasado por una plaga. El libro se desarrolla entre los años 2073 y 2100, en los que la plaga va acabando con toda la humanidad, menos con Lionel Burney. Y bueno, y claro, qué mejor época para este libro que este siglo pandémico que estamos. Lodor y la hermosa viuda y Falker son las dos últimas novelas de Mary Shelley. Ambas fueron muy aclamadas en su tiempo y problematizan la cultura patriarcal que separa los sexos y presiona a las mujeres bajo la dependencia de los hombres. Al parecer, estas novelas tienen muchísimos elementos de la vida personal de su autora. Mary Shelley tiene más publicaciones, sobre todo a nivel de artículos, ensayos, tiene recopilaciones de poesía, tiene un amplísimo trabajo editorial
editorial que también pueden consultar en internet, muy prolífica. Muchísimo. Ella trabaja todo lo que nosotros no. La novela más importante de Mary Shelley es Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818. Frankenstein, como casi todas las novelas góticas de su periodo, mezcla una temática visceral y marginal con una especulativa que presenta además Pero no hemos dicho que es gótica, Daniel, o sea, novela gótica. La novela gótica es un género o modo de literatura que combina la ficción, el horror, la muerte y en ocasiones el romance. El origen de la novela gótica se atribuye al autor inglés Horace Walpole con su novela de 1764, El Castillo de Otranto, que llevaba como subtítulo Una historia gótica. Además de Frankenstein, que sobresale, destacan la obra de Clara Reeve, de Anne Radcliffe, de William Thomas Beckford, de Matthew Lewis, El monje, la novela, y cosas de Edgar Allan Poe. Así como algunas cosas de Charles Dickens pueden entrar dentro de este género y por supuesto el Drácula de Bram Stoker. Bueno, de todo este grupo destaca Frankenstein. La historia de cómo se escribió esta novela es muy conocida y se la resumo un poquito. En 1816, durante una época de mucho frío en toda Europa, Mary Shelley y Percy Shelley hicieron una visita a su amigo Lord Byron, el poeta, que entonces estaba viviendo en Villa Diodati, Suiza. Después de que ellos leyeron una antología de historias de fantasmas, Byron retó a los Shelley y a su médico personal, John Polidori, que estaba ahí con ellos, a componer cada uno una historia de terror. De los 4, solo Polidori completó la historia, pero Mary concibió una idea: Frankenstein. La historia oficial dice que ella tardó varios días y que tuvo un sueño que le inspiró al resto de la historia, pero esta idea ha sido rebatida por los diarios de Polidori que se encontraron después. El asunto es que poco tiempo después aparecería el libro completo. La novela tiene una estructura en la que estamos viendo una historia dentro de otra historia. La novela es narrada a través del diario del navegante Robert Walton durante su comunicación epistolar con su hermana. Margaret se llama. Todas estas cartas acaban siendo la base de este libro. Finalmente la historia termina siendo realmente el relato de Víctor Frankenstein contado por Walton. Frankenstein es un joven ávido de conocimientos científicos que se obsesiona por lograr el mayor reto posible de un científico: dar vida a un cuerpo muerto. Su éxito igual será su propia condena: la creación de un monstruo estremecedor que, en respuesta al rechazo de su creador, se entrega por completo a saciar una sed de venganza. Su creador es culpable de la desgracia, de todo lo que ama, y por eso tiene que matarlo y matar todo lo que está a su alrededor. El monstruo, enfermo de soledad, al final le solicita a una compañera a cambio de desaparecer para siempre, pero Víctor se niega a ello, provocando así que la única salida sea la muerte o el fin de alguno de los dos. Hay algo importante de mencionar, y es que Víctor Frankenstein se cuida de no dar detalles de sus experimentos a fin de que nadie repita esa abominación. La estrategia de mezclar cartas y en ocasiones escribir capítulos de un libro en la que además los narradores cambian en varias ocasiones, le da a toda esta novela un halo de realidad a todo lo que sucede, y Shelley aprovechó muy bien esto. Frankenstein se ha adaptado en varias ocasiones al cine. La primera fue en 1910 con un film de un solo rollo producido por la compañía de Edison. Ya en la era del cine sonoro se hizo un primer film de Frankenstein en 1931 dirigido por James Whale y protagonizado por el increíble Boris Karloff, y pues ahí queda esa imagen de monstruo que tenemos nosotros. De ahí en adelante salieron varias secuelas: El fantasma de Frankenstein del 42, El hombre lobo y Frankenstein del 43, La casa de Frankenstein del 44, La casa de Drácula del 45 y hasta una película en la que Frankenstein conoce a Abbott y Costello. En los 70 volvió a estar súper de moda gracias a la reinterpretación de Christopher Lee, y aparecieron The Curse of Frankenstein, The Revenge of Frankenstein, The Evil of Frankenstein, Frankenstein and the Created Woman, Frankenstein Must Be Destroyed, The Horror of Frankenstein. Creo que la verdad lo único que faltó fue Frankenstein Reto Tokio. Yo creo que sí. Y tampoco hay que olvidar a Young Frankenstein de Mel Brooks, una de las mejores adaptaciones donde podemos ver a un Frankenstein bailando y cantando y haciendo cosas raras. Recuerden que el nombre también aparece mencionado en The Rocky Horror Picture Show. Y también recuerden también la película de Tim Burton, Frankenweenie, en la que cuentan la misma historia de Frankenstein pero con un perro y un niño. Y hay varias series de televisión, varias series animadas, varias series con personas en las que este personaje vuelve a salir una y otra vez, convirtiéndose en una parte muy importante de la cultura de Occidente. Una de las cosas más importantes de Frankenstein es que, dada la forma en la cual está construida, que no solamente está construida a través de mitología, sino a través de un estudio científico que tiene que ver con el galvanismo, muchos teóricos y muchos críticos la consideran como la obra que inicia realmente la ciencia ficción y que está ahí justamente para dar cuáles son las características primordiales del género. ¿Cuáles van a ser? No solamente van a ser el que mezcla una especie de historia que tiene corte fantástico con unas bases puramente científicas, sino que
también está hablando de ciertos problemas que van más allá de lo científico, y es cómo se configura lo social, cómo se configura el momento en el cual se está viviendo, y está dando cuenta un poco de la sociedad en la que se vive. Muchos autores, por ejemplo, en este momento interpretaron la visión de Frankenstein con The Mob, o aquella masa informe que estaba asustando a los burgueses del momento, pero otros también lo interpretan a la forma en la que, como obviamente está esto creando un mito, que es el mito de Frankenstein, ¿no? Que es ese gran mito en donde el creador, como que sus creaciones se van en contra de él, ¿no? Es un creador que juega a ser Dios, y en ese juego a ser Dios cae en su propia trampa, que va a ser una de las bases más importantes de la ciencia ficción posterior. Claro, es como una reinterpretación del mito del golem, pero moderno, con ciencia. Totalmente. Por eso es el Prometeo, pero moderno. Sí. Tiene todo el asunto de la modernidad que está encarnado en el mito científico, que está reemplazando al mito cosmogónico. Claro, por eso es que esta es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Es increíble. Hay una cosa que yo quiero como que todo el mundo tenga muy en claro de esto. Hay dos monstruos. Uno, el de la literatura. Mary Shelley, cuando escribió Frankenstein, nunca lo describió. Nunca dijo el monstruo es así, 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 así. En algún momento habla como un poquito de sus ojos, pero no más. Y habla de sus ojos más como potencialidad expresiva y no como una descripción. Inclusive dice en algunas ocasiones que es muy feo para ser descrito. O sea, que el monstruo es tan espantoso que no puede ser descrito. El cine no funciona así, que es como algo similar a lo que pasa cuando tratan de hacer adaptaciones de Lovecraft, ¿cierto? Totalmente. Porque Lovecraft también llega a cosas que son indecibles, indescriptibles, pero en la pantalla no podemos darnos el lujo de no describir por el tipo de representación que implica el cine. El cine es imagen y por lo tanto hay que elegir un monstruo. Y esta idea de este monstruo alto que camina de una cierta forma, que tiene un corte de pelo determinado y que tiene estas dos cosas, estos dos tornillos en el cuello que salen en todas las representaciones de Frankenstein. Siempre. Ese no es de Mary Shelley, o sea, no es del libro de Frankenstein. Este es algo que aparece para ser actuado. Esto es algo que funciona para que un ser humano pueda pararse frente a una cámara y hacerlo. Incluso es algo muy particular en esa transformación entre la literatura y el cine, que mientras para el libro claramente Víctor Frankenstein es el creador, mientras el monstruo no tiene nombre, que es una de las cosas más importantes dentro del libro, cuando pasa al cine, el monstruo termina tomando el nombre del creador y termina siendo Frankenstein. Es decir, en el cine no podía haber un monstruo sin nombre, sino que toma el nombre del creador, y ahorita cuando nosotros decimos Frankenstein no nos imaginamos al creador o al científico, sino al monstruo, y eso pasa con el cine. Entonces, en ese esfuerzo de transición hay muchas cosas que tienen que cambiar, entre lo indecible, entre lo innombrable, con lo decible y con lo nombrable, inclusive con lo mercadeable, porque recuerden de todas maneras que el modelo de producción industrial del cine exige una repatriación de los capitales que se invirtieron, ¿no? Pareciera, y eso lo han dicho una gran cantidad de autores, que el monstruo ha superado no solamente al libro y a la autora, sino al mismo género cinematográfico, y se ha convertido en un ícono que va más allá de todo lo que lo creó. Se ha convertido en un Frankenstein de sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, y espero que les haya gustado nuestra visión de Frankenstein, que lean a Mary Shelley, no solamente Frankenstein, sino todas sus obras, que son increíbles. Y que nos sigan en redes sociales. Por ejemplo, estamos en Twitter como @DanielFrankensteinMonje y @RutilioElMonstruoBastidas. Y en Instagram estamos como canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y queremos saludar a quienes nos saludan: a Juan Ramón Vera Rodríguez, a Andrés Felipe López Aferi, a Juan Diego Gómez, a Carmen Aguilar, a Gustavo Juárez, a Alejandra Inclán, un saludo a Alejandra México, a Juan Rafo, a Daniel, a Luis Zárate, Daniela de los Santos, a Boris Graves, a Rafael Ramírez Ríos y a María A. Y adiós. Y muchas gracias y adiós. Y ya, o sea, porque Listo. Así somos. O sea, yo soy muy orgánico para ser un monstruo, Bueno, ¿sabías? sí, no, el asunto tiene que ver que cuando hacemos eso, es decir, nos vamos a reunir en la laguna de Pisba y vamos a leer historias de mitología, no sé, muisca, y después vamos a escribir historias de fantasmas muiscas. Ok. ¿No? O sea, sí, les sirvió a ellos, nos puede servir a nosotros. Sí, totalmente. Además es un mercado muy popular, la literatura gótica muisca. La literatura. Pero estamos en el neogótico latinoamericano. Y no crea, el gótico tropical. En realidad sí, en realidad hay un nuevo movimiento del gótico latinoamericano que está, Oh my gosh. en serio, está Mónica Ojeda, está Silvia Moreno García. Digo, mano, apuntémonos. Oiga, sí, deberíamos hacerlo, pero De desde verdad, acá, ¿no? tan vos. Uno es que hay ciencia ficción. ¿Qué es eso? Gótico. Pero Gótico de una. Se acabó esta vaina. ¿cómo sería? Hay un Frankenstein muisca que podría llamarse como Frankis muisca.
O sea, Franklin Muisca. Ok, Frank, ya estoy. Frank Chun Chun. No sé, alguna cosa que tenga che porque el Muisca tiene muchas ches. Entonces, y come muchas papas. Ok, vamos a pretender que Rodrigo no dijo lo anterior y yo creo que vamos a grabar más, Rodrigo, ya. Pero tiene muchas ches.